¿Cuándo fue la última vez que te despertaste con ganas? No con obligaciones, no con la lista de pendientes ya corriendo en tu cabeza, con ganas, con esa sensación liviana en el pecho de que el día tiene algo bueno adentro y vos querés ir a buscarlo. ¿Lo recordás? Hay momentos en la vida en que la alegría fluye sola, sin esfuerzo, sin tener que convencerse, y hay momentos en que algo se pone gris. No triste necesariamente, gris, pesado, como si el color se hubiera ido de las cosas que antes tenían color. Ese gris tiene un nombre en Ho'oponopono. Se llama memoria activa. Un dato grabado en el inconsciente que filtra la realidad con el color de lo que fue difícil, de lo que dolió, de lo que se acumuló sin ser procesado. Y cuando esas memorias se limpian, el color vuelve. La alegría no es algo que construís, es algo que liberás. Y la herramienta para liberarla hoy es la más dulce de toda la tradición de Ho'oponopono. Bastón dulce. Quédate. Hoy el trabajo es liviano. Y el resultado lo vas a notar en el cuerpo antes de que termine este video. Lo que endulza la energía. Solo necesitas saber esto antes de entrar en la meditación. El bastón dulce en Ho'oponopono no es una metáfora de ponerse contento a la fuerza. Es una frecuencia. Una imagen sensorial tan cargada de dulzura, de calidez, de esa sensación de algo que nutre sin pesar, que cuando el inconsciente la recibe, algo en el sistema comienza a ablandarse. Las memorias rígidas se vuelven más flexibles. Los conflictos que parecían duros encuentran un borde más suave. Las relaciones que estaban tensas respiran un poco más. Pensá en lo que hace literalmente un bastón de caramelo en la boca de un niño. Todo para. Todo se vuelve ese sabor, ese momento, esa dulzura que ocupa todo el espacio. Eso es lo que el bastón dulce hace en el campo energético. Ocupa el espacio que antes tenía tensión. Y donde hay dulzura, la pesadez no puede quedarse. Con eso alcanza. El resto lo hace la meditación. Encontrá una posición cómoda. Sentado o acostado. Lo que el cuerpo pida hoy. Cerrá los ojos. Y antes de cualquier técnica, solo respirá. Inhalá. Exhalá. Inhalá. Exhalá. Bien. Ahora lleva la atención al pecho, al corazón. No para hacer nada con él, solo para visitarlo, para ver cómo está. ¿Hay algo de peso ahí? Algo que viene cargando hace días, semanas, quizás más. No lo analices. No lo nombres siquiera si no querés. Solo reconócelo. Y dile algo que quizás hace mucho no te decís a vos mismo. Ya es suficiente lo que cargaste. Hoy viene algo diferente. Hoy viene dulzura. Sentí como esa palabra, dulzura, aterriza en el pecho. Como si algo que estaba apretado aflojara apenas 1 centímetro. Eso es suficiente para comenzar. Imagina que frente a ti aparece un bastón de caramelo, blanco y rosa, en espiral.
brillante y suave al mismo tiempo. No es un objeto ordinario, es una concentración de dulzura, de todo lo que la vida tiene para dar. Cuando las memorias no interfieren, de la alegría en su estado más puro, de la ligereza que es tu derecho natural. Tómalo. Sentí su temperatura suave en la mano, su peso liviano, ese olor a algo dulce que te lleva a la infancia, a los momentos sin complicaciones, a cuando el mundo todavía era un lugar donde podías asombrarte. Y desde ese objeto, desde esa concentración de dulzura, comenzamos a enviar, primero hacia vos mismo, hacia ese vos de hoy, con todo lo que cargas, con la fatiga que a veces no nombrás, con la grisura que se instaló sin que te dieras cuenta exactamente cuándo. Bastón dulce. Sentí cómo esa dulzura empieza a filtrarse, como miel caliente que entra por las grietas, suave, lenta, sin forzar. Bastón dulce, para la fatiga que no dijiste. Bastón dulce, para el ánimo que bajó y que nadie vio bajar. Bastón dulce. Respira. Ahora trae a la mente tu hogar, el espacio donde vivís, las paredes, los rincones, el ambiente que a veces acumula tensión sin que nadie lo decida. Los hogares también tienen memorias, las discusiones que ocurrieron, los silencios pesados, los días difíciles que se quedaron flotando. Bastón dulce, para mi hogar, para cada rincón que necesita que entre algo de dulzura. Bastón dulce. Imagina esa dulzura moviéndose por los espacios de tu casa, como una luz rosa y dorada que entra por cada habitación. Suave, sin prisa, tocando cada pared, cada mueble, cada lugar donde alguna vez hubo tensión. Bastón dulce. Ahora las personas. Trae a alguien con quien la relación esté un poco tensa o simplemente enfriada, o con ese peso invisible de cosas no dichas. No para resolver nada ahora, solo para enviarle dulzura, porque el bastón dulce no necesita que entiendas el conflicto para suavizarlo. Solo necesita tu intención de que algo cambie. Bastón dulce. Para lo que hay entre nosotros que necesita ablandarse. Bastón dulce. Para las memorias en mí que endurecieron este vínculo sin que yo lo eligiera conscientemente. Bastón dulce. Y ahora, algo más. Trae un recuerdo difícil. No el más grande. No el más doloroso. Uno que todavía tenga un borde cortante. Que cuando aparece todavía duela, aunque ya pasó. No lo revivas, solo obsérvalo desde lejos. Como si lo vieras en una pantalla. Y sobre ese recuerdo, despacio, como cubriendo algo frío con algo tibio. Bastón dulce. No para borrar lo que pasó, para suavizar el borde.
para que cuando aparezca la próxima vez, ya no corte igual. Bastón dulce. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Y ahora, la ronda más amplia. Para todo lo que en tu vida necesita un poco más de dulzura. Tu trabajo o tus proyectos. Bastón dulce. Tus vínculos más cercanos. Bastón dulce. Tu cuerpo, que a veces olvidas agradecer. Bastón dulce. El futuro, que a veces te genera más ansiedad que alegría. Bastón dulce. Y para vos mismo, para ese vos que merece despertar con ganas mañana, que merece sentir el color en las cosas, que merece la alegría, no como recompensa, sino como estado natural. Bastón dulce. Bastón dulce. Bastón dulce. Antes de volver, nota cómo está el pecho ahora. ¿Hay algo diferente? Aunque sea un grado, aunque sea imperceptible para la mente, pero perceptible para el cuerpo. Eso es real. La dulzura no es solo una metáfora. Es una frecuencia que el cuerpo registra, que el sistema nervioso reconoce, que las memorias activas no pueden ignorar. Y el bastón dulce es tuyo ahora, para cualquier momento del día en que sientas que la grisura vuelve, en que el ánimo baje sin razón aparente, en que una situación se sienta más dura de lo que necesita ser. Solo 2 palabras, en silencio, con la imagen de esa dulzura que ocupa el espacio de la atención. Bastón dulce. Y algo en el campo, en vos, en la situación, en la relación, comienza a ablandarse. La alegría por la vida no es un estado que se alcanza, es un estado que se recupera. Una y otra vez. Cada vez que una memoria la oscurece, con la herramienta exacta que limpia esa memoria. Y hoy esa herramienta es tuya. Bastón dulce. Para vos. Para los tuyos. Para este día que todavía tiene horas. Con toda la dulzura que siempre estuvo disponible. Y que hoy, finalmente, llegó hasta acá. Si llegaste hasta aquí, acabas de darte algo que el mundo no siempre ofrece. Un momento de dulzura genuina, sin condición, sin merecer primero. Y hay algo que podés hacer ahora que multiplica esa dulzura: compartirla. Deja un like, como el bastón de caramelo que le pasás a otro. Un gesto simple que dice: esto tiene valor, que llegue a más personas. Compartí este video con alguien que sientas que necesita un poco más de color en su día. No hace falta explicar nada, solo enviárselo. La dulzura encuentra su camino sola. Suscríbete si este espacio te trae herramientas que realmente se sienten. Hay más palabras gatillo, más frecuencias, más maneras de vivir con más ligereza. Y comenta algo. ¿A qué le enviaste el bastón dulce hoy? No hace falta dar detalles, solo el área. A mi hogar, a mi trabajo, a una relación, a mí mismo. O simplemente escribe bastón dulce.
y siente lo que pasa cuando lo escribes en lugar de solo pensarlo. El próximo video está en pantalla. Seguí endulzando. Seguí limpiando. Seguí eligiendo la alegría como práctica diaria y no como suerte ocasional. Con todo el bastón dulce que necesitas, ya es tuyo.